Buenos días ciudadanos de Ciudad Circuito, lamentamos interrumpir su programa, pero tenemos una noticia importante para ustedes. Nos han informado nuestros servicios de inteligencia de una nueva amenaza que viene sobre nuestra ciudad. La amenaza es conocida como los 7 terribles raids. El objetivo de este informe es comunicar a nuestros ciudadanos el peligro, sus puntos fuertes y sus puntos débiles de los terribles 7 raids. Los terribles raids, también conocidos como el conjunto redundante de discos independientes, antes conocidos como conjunto redundante de discos baratos, son un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los que distribuyen o replican datos para realizar sus fechorías. Usualmente los terribles raids se han encontrado en servidores y computadoras utilizadas para tareas avanzadas o que quieren asegurar la integridad de sus datos en caso de que falle el sistema y se juntan con discos de la misma capacidad que ellos. RAID 0, también conocido como volumen dividido, no es uno de los miembros originales de la pandilla de los terribles RAID, pero tiene el superpoder de distribuir datos entre 2 o más discos sin información de paridad y es el único no redundante. RAID 0 normalmente es el encargado de incrementar el rendimiento o de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a partir de un gran número de discos físicos. RAID 0 puede ser creado con discos de diferentes tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco duro más pequeño. En uno de sus últimos ataques, RAID 0 combinó un disco de 300 gigabytes con uno de 100 gigabytes y el resultado fue de solo 200 gigabytes porque cada disco solo aportó 100 gigabytes. Una forma útil en la que pueden utilizar a RAID CER o los terribles raíces dividiendo las operaciones de lectura y escritura en bloques de igual tamaño, por lo que se distribuiría la información equitativamente entre 2 discos. Nosotros podremos atacarlos en su punto débil. La fiabilidad del conjunto de discos que utilice RAID 0 es inversamente proporcional al número de discos del conjunto, dado que si falla uno de los discos falla todo. RAID 1 crea una copia exacta de un conjunto de datos en 2 o más discos. Los terribles RAID lo utilizan cuando les importa más el rendimiento de lectura que la capacidad. ¿Un conjunto de RAID 1 puede ser tan grande como el más pequeño de sus discos? La probabilidad de fallo de RAID 1 es igual al producto de las posibilidades de fallo de cada uno de los discos, ya que para que falle es necesario que todos sus discos fallen. El rendimiento de lectura de RAID 1 se incrementa aproximadamente como múltiplo lineal del número de copias. El tiempo de búsqueda de RAID 1 es menor porque los sectores a buscar se dividen entre los discos. Cuando escribe datos, el conjunto de RAID 1 se comporta como un único disco porque los datos deben de ser escritos en todos los discos. RAID 2 es el único nivel RAID original que actualmente no se utiliza en la batalla. Divide los datos a nivel de bits en lugar de a nivel de bloques y usa un código de admin para la corrección de errores. Los discos son sincronizados por la controladora para funcionar al juntos. Permite tasas de transferencias extremadamente altas. Teóricamente, el RAID 2 necesitaría 39 discos en un sistema informático moderno. 32 se usarían para almacenar los bits individuales que forman cada palabra y 7 se usarían para corrección de errores. Los terribles RAID utilizan raramente el RAID 3 en la práctica. RAID 3 usa división a nivel de bits con un disco de paridad dedicado. Uno de sus efectos secundarios es que normalmente no puede atender varias peticiones simultáneas, porque cualquier simple bloque de datos se dividirá por todos los miembros del conjunto residiendo en la misma dirección dentro de cada uno de ellos. Así, cualquier operación de lectura o escritura exige activar todos los discos del conjunto. Suele ser lento porque se producen cuellos de botella. Son discos paralelos pero no son independientes, no se puede leer y escribir al mismo tiempo. RAID 4, también conocido como IDE acceso independiente con discos dedicados a la paridad, usa división a nivel de bloques con un disco de paridad dedicado. Necesita un mínimo de 3 discos físicos. El RAID 4 es parecido al RAID 3 excepto porque divide a nivel de bloques en lugar de a nivel de bits. Esto permite que cada miembro del conjunto funcione independientemente cuando se solicita un único bloque. Si la controladora de disco lo permite, un conjunto RAID 4 puede servir varias peticiones de lectura simultáneamente. En principio también sería posible servir varias peticiones de escritura simultáneamente, pero al estar toda la información de paridad en un solo disco, este se convertiría en el cuello de botella del conjunto.
El RAID 5 usa una división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. El RAID 5 es uno de los RAID más populares gracias a su superpoder de bajo coste de redundancia. Generalmente, el RAID 5 se ataca con un soporte hardware para el cálculo de la paridad. RAID 5 necesita un mínimo de 3 discos para ser implementado. El fallo de un segundo disco provoca la pérdida completa de los datos. El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es teóricamente ilimitado. Su debilidad consiste en que entre un mayor número de grupos de redundancia mayores son una mayor probabilidad de fallo simultáneo de 2 discos, un mayor tiempo de reconstrucción y una mayor probabilidad de hallar un sector irrecuperable durante una reconstrucción. Cuando RAID 5 se somete a cargas de trabajo que incluyen muchas escrituras más pequeñas que el tamaño de una división, presenta un rendimiento malo. Esto se debe a que la paridad debe ser actualizada para cada escritura, lo que exige realizar secuencias de lectura, modificación y escritura tanto para el bloque de datos como para el de paridad. El RAID 6 es otro que no pertenecía a la pandilla original de los terribles RAID. RAID 6 amplía el nivel del RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad, por lo que divide los datos a nivel de bloques y distribuye los 2 bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto. El RAID 6 puede ser considerado un caso especial de código Red Solomon. Gracias a esto es capaz de ampliar el enfoque para generar redundancia produciendo otro código. El RAID 6, siendo un caso degenerado, exige solo sumas en el campo de Galois. Al igual que en el RAID 5, el RAID 6 distribuye la paridad en divisiones llamadas stripes, con los bloques de paridad en un lugar diferente en cada división. El RAID 6 es débil ante un pequeño número de discos, pero a medida que el conjunto crece y se dispone de más discos, la pérdida en capacidad de almacenamiento se hace menos importante, creciendo al mismo tiempo la probabilidad de que 2 discos fallen simultáneamente. El RAID 6 le da protección contra fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco. La capacidad de datos de un conjunto de RAID 6 es n-2, siendo n el número total de discos del conjunto. El RAID 6 no disminuye su rendimiento de las operaciones de lectura, pero sí el de las de escritura debido al proceso que exigen los cálculos adicionales de paridad. Eso es todo por hoy, ciudadanos de Ciudad Circuito. Recuerden estar siempre alertas ante la amenaza de los terribles RAID. Ciudad Circuito permanecerá libre de amenazas gracias a la Liga de Cibersuperhéroes.